Hola, muy buenos días muchachos de grado 11, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien. Qué alegría saludarles en esta nueva sesión virtual de nuestra clase de español y literatura. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan toda la energía disponible para el día de hoy. Vayan encendiendo por favor sus cámaras, los que tengan buena conexión, los que no, porfa, me reportan su asistencia dejándome un saludito en el chat. Hola Valentina, qué bueno verte. Camilo, buenos días. Un saludo para Santiago. Bueno, y para todos los que están llegando a la clase, muy buenos días para todos. Bueno, muchachos, entonces, la sesión de hoy es muy crucial. Estamos ya en grado 11, las puertas de la educación superior y de presentar sus pruebas de estado, ¿sí? Están cerca. El tema que vamos a abordar hoy no solo les va a asegurar un excelente puntaje en la lectura crítica de la prueba Saber 11, sino que les va a dar una herramienta más poderosa para la universidad. Y este es, como pueden ver en pantalla, el texto argumentativo. Hoy aprenderemos que argumentar no es simplemente pelear o alzar la voz, sino que también es saber estructurar el pensamiento, pues para convencer al mundo de nuestras ideas, ¿sí? Poderlas compartir con una coherencia, con una cohesión y con un convencimiento totalmente genuino y válido, ¿ok? Pero bueno, antes de irnos, por decirlo así, pues a las aburridas definiciones del diccionario, quiero que hagamos un debate rápido aquí en el aula de clase, ¿ok? Les voy a hacer una pregunta y quiero que por favor me la respondan en el chat con bastante eh, sinceridad, ¿ok? Todas las opiniones son válidas, los quiero escuchar. La pregunta es, ¿se debería prohibir el uso de teléfonos celulares durante los descansos o clases escolares aquí en la institución? ¿Qué opinan, muchachos? Vuelvo y la repito. Ok, vuelvo y repito la pregunta. Atento todos, por favor. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, ¿se debería prohibir el uso de teléfonos celulares durante los descansos escolares o las sesiones escolares aquí en la institución? Voy a poner una encuesta aquí en el chat y quiero que voten, ¿ok? Me van a poner pulgar arriba si están de acuerdo con los que prohíban y un pulgar abajo si creen que es mala idea, ¿sí? Pero ojo, la regla del juego es que al lado del pulgar me tienen que escribir una sola razón de por qué piensan así, ¿ok? No se vale solo con votar, tienen que darme una razón de por qué sí o por qué no, ¿listo? Bueno, por aquí veo sus respuestas, sus votaciones. Recuerden, tienen que ponerme la razón, ¿listo? Quiero ver la razón, muchacho, la razón. A ver, aquí veo en el chat que se está moviendo rapidísimo. Camilo puso pulgar abajo y Camilo dice que no se debe prohibir porque el celular es una herramienta de comunicación vital en caso de una emergencia familiar. Sí, esa es una buena razón, Camilo. ¿Qué más? Bueno, por aquí vemos una respuesta que contrasta con la de Camilo y es de Valentina. Valentina puso pulgar arriba y nos dice que sí deben prohibir porque el descanso es el único espacio del día para socializar frente a frente y recuperar la empatía humana. Bueno, una respuesta válida, no me esperaba eso. Bueno, excelente muchachos. Esto que acaban de hacer ustedes dos en el chat y que todos están replicando es el nacimiento de la argumentación. Ninguno de los dos está diciendo porque sí o porque me da la gana o porque quiero. No, no están diciendo eso. Ambos tomaron una postura clara y la defendieron con una razón lógica. De eso se trata la clase de hoy como tal. ¿Ok? Textos argumentativos. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a pasar a lo que vendría siendo como tal
la estructura, ¿sí? Pasemos a la estructura formal. Como ven en la pantalla, ¿sí? En la diapositiva, un texto argumentativo tiene una estructura clave, ¿sí? La cual se sostiene sobre tres pilares obligatorios. Si falta uno, se podría decir, un momento muchachos, ocurrió un error en la pantalla. Ok, qué pena con la interrupción, muchachos. Entonces, estábamos que el texto argumentativo tiene una estructura clave, ¿sí? Conformada por tres pilares fundamentales, ¿sí? Los cuales, pues, sostienen como tal eh, este tipo de textos, ¿sí? Si falta uno, pues el escrito pierde totalmente toda la validez, por así decirlo. El primer lugar, muchachos, perdón, el primer pilar, ¿sí? Como pueden ver, muchachos, anotemos ahí en sus apuntes, es, como pueden ver en pantalla, la tesis, ¿sí? Acá dice, la tesis es la idea central, opinión o postura que el autor defiende. Debe ser debatible. Entonces, muchachos, el primer pilar es la tesis. La tesis prácticamente se podría decir que es el corazón, es la columna vertebral de cualquier ensayo, ¿sí? Esta es la opinión o la postura central que ustedes como autores van a defender. Pero mucha atención aquí, muchachos, porque este es el error más común en los exámenes. ¿Ok? Una tesis no puede ser un hecho obvio de la ciencia. Si ustedes escriben en un ensayo que el agua moja o que el sol sale por el oriente o que eh, la luz brilla, eso no es una tesis porque nadie en su sano juicio les va a debatir eso. Una tesis tiene que ser una afirmación subjetiva y debatible, algo que genere postura a favor y postura en contra, como el tema de los celulares que acabamos de hablar al principio de la clase. Sí, como ustedes pudieron ver, hice una pregunta y generó un punto a favor y un punto en contra. ¿Ok? Entonces tiene que ser debatible. El segundo pilar son los argumentos. A mí me gusta usar esa analogía de la mesa, ¿ok? Digamos, pero primero, o sea, aquí en los argumentos podemos ver que dicen, son las razones, datos, ejemplos o pruebas que demuestran que la tesis es válida. Y como pues les mencionaba antes, es que a mí me gusta usar eh, la analogía de la mesa, ¿sí? La cual dice, pues digamos un ejemplo, en este caso, la tesis es como la tabla plana de arriba, ¿sí? La de la mesa. Y los argumentos son las patas de la mesa que sostienen, ¿ok? ¿Qué pasa si una mesa no tiene patas sólidas? Pues claramente se cae al suelo, no se puede sostener, ¿sí? Con cualquier cosa que le pongan encima, se va a caer, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que un argumento es la prueba, el dato o la razón que demuestra que tu tesis es verdadera. Y el último pilar, ¿sí? Es la conclusión. La conclusión dice que es el cierre del texto donde se reafirma la postura y se deja una reflexión final. Entonces podemos decir, en pocas palabras, que la conclusión es el cierre, el broche de oro del texto. Aquí ya no se añade información nueva ni se inventan más ideas. Lo que hacemos en la conclusión es, por decirlo así, como reafirmar nuestra tesis inicial utilizando otras palabras, resumir brevemente los argumentos y dejar al lector una pregunta reflexiva o un llamado a la acción para terminar de convencerlo. ¿Listo, muchachos? Entonces, vemos que en la estructura del texto argumentativo hay tres partes importantes: la tesis, los argumentos y la conclusión. ¿Es claro hasta ahora o hay alguna pregunta? Sí, profe, todo es claro. Ok, listo. Me alegra, muchachos, que haya sido claro.
Ok, entonces aquí les tengo un breve ejemplo de, por decirlo así, la estructura, ¿sí? Podemos ver que hay un párrafo el cual dice, consumir comida rápida en exceso es perjudicial para la salud. Esta parte vendría siendo nuestra tesis, ya que eleva drásticamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares debido a sus altos niveles de grasas saturadas y sodio. Aquí, como podemos ver, esta segunda parte es nuestro argumento. Y con esta palabra, por lo tanto, es urgente moderar el consumo y adoptar hábitos alimenticios más equilibrados. Ya esta última parte, sí, que por decirlo así, nos cierra con la palabra, por lo tanto, vendría siendo la conclusión. Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver los tres pilares, sí, o las tres patas de la mesa, o la- eh, las tres partes claves de la tesis como tal, perdón, del texto argumentativo, que son tesis, argumento y conclusión. Ok, muchachos. Ahora, como estamos en último año de bachillerato, tenemos que subir de nivel, ¿sí? No todos los argumentos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, miren la diapositiva que tenemos en la pantalla. ¿La pueden ver todos? Les he traído los tres tipos de argumento más efectivos para que los usen en sus escritos académicos, ¿sí? Primero tenemos el argumento de autoridad, ¿ok? Y este argumento de autoridad es cuando usamos las palabras, estudios o citas de un experto reconocido o de una institución, por decirlo así, ¿cuál es la palabra? De una institución prestigiosa, ¿sí? Para defender nuestra idea. Si yo digo que una enfermedad es peligrosa y cito a la Organización Mundial de la Salud, mi argumento se vuelve casi indestructible porque pues tiene el respaldo de una ciencia, por decirlo así, mundial, ¿ok? Entonces aquí en la autoridad vemos que son citas de expertos y organizaciones. Ejemplo, digamos como la OMS o la UNESCO. Ya siguiendo con otro tipo que podría ser eh, argumento estadístico o de hecho, ¿sí? Digamos, aquí entra a jugar los números, los porcentajes y los datos duros verificables. Decir mucha gente usa redes sociales es una opinión algo, por decirlo así, floja, pero si dices, según el último caso o según el último censo eh, o según las últimas estadísticas, el 85% de los jóvenes colombianos pasan más de 4 horas al día en redes sociales, podemos ver que el dato numérico le da un peso incuestionable a nuestro texto y cambia totalmente todo, le da, por decirlo así, una fuerza muy, muy drástica. ¿Listo? Entonces, está de hecho o estadísticos que aquí, con este tipo de textos, se utilizan datos numéricos y realidades comprobables. Y pues ya el último que tenemos es el argumento de ejemplo, que este prácticamente consiste en ilustrar nuestras tesis a través de un caso real, una historia o una situación verídica, ya que ya ocurrió, demostrando que lo que estamos defendiendo ya se ha comprobado en la práctica, ¿sí? Entonces, digamos, son como casos reales o situaciones ilustrativas. ¿Listo, muchachos? ¿Todo claro hasta aquí o hay alguna pregunta? Ok, no veo preguntas, entonces continuamos. Entonces, para asegurarme de que no se me están durmiendo detrás de las pantallas y que el concepto está claro, vamos a hacer un ejercicio de detectives con el microtexto que tienen en la diapositiva, ¿ok? Vamos a diseccionarlo juntos pues para encontrar la estructura, así como pues fue en el primer ejemplo, ¿sí? Entonces, lo voy a leer en voz alta y ustedes sigan la lectura, ¿ok? Entonces, el texto dice, consumir comida
rápida en exceso es perjudicial para la salud. Un informe de la OMS revela que el 60% de las enfermedades cardíacas en jóvenes se asocian a las grasas saturadas y al sodio. Por lo tanto, es urgente que las cafeterías escolares moderen su oferta y opten menús más equilibrados. Entonces, a ver, grado 11. Analicemos línea por línea. ¿Cuál es la opinión o postura que el autor quiere meter en la cabeza del lector? ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes? Exacto, la primera frase que dice, consumir comida rápida en exceso es perjudicial para la salud. ¿Ok? La primera frase como tal. Esa vendría siendo ¿qué? Nuestra tesis, muy bien. Vendría siendo la tabla de la mesa. Ahora, busquemos la pata que sostiene la mesa. ¿En qué se basa el autor para demostrarlo? Aquí él nos dice que un informe de la OMS revela que el 60% de las enfermedades cardíacas en jóvenes se asocian a la grasa. ¿Qué tipo de argumento es este? ¿Los leo en el chat? No, ese no es. Perfecto, Santiago, es un argumento combinado de autoridad, porque menciona lo que es la OMS y estadística, pues porque nos da un número acá que sería el 60%. ¿Y cómo cierra el autor? Usando un conector de consecuencia, que vendría siendo, como lo vimos en el primer ejemplo, por lo tanto, ¿ok? Entonces dice, por lo tanto, es urgente que las cafeterías moderen su oferta. Ahí tienen la conclusión. Ven que escribir un texto argumentativo no es tirar frases al azar, sino conectar de forma lógica una opinión con una prueba científica y un cierre reflectivo. En este ejemplo, pues vimos los tres pilares, ¿ok? Al igual que, que el ejemplo que vimos en el pasado, ¿sí? La tesis, el tipo de argumento, que en este caso fue un argumento combinado, y la conclusión, ¿ok? Siempre la misma estructura, mismo orden, mismo patrón. ¿Listo? Entonces, ya que está claro y que no veo preguntas en el chat, llegó el momento de la verdad, muchachos. Vamos a cerrar la clase con un pequeño reto, un pequeño ejercicio, una pequeña actividad, ¿sí? La cual es, tienen dos opciones de tema muy actuales que elegir en la pantalla, ¿sí? La primera es, ¿la educación virtual es igual de efectiva que la presencial? Y la segunda es, ¿deberían eliminarse por completo las tareas académicas para la casa? Tienen dos preguntas, ¿ok? Tienen exactamente 2 minutos para elegir un tema y redactar en el chat un microtexto que contenga únicamente dos cosas, su tesis, o sea, su postura clara, un argumento fuerte, ya sea de hecho, de autoridad o de ejemplo, que la respalde, sí, muchachos, y comiencen a escribir desde, en este momento los estoy leyendo atentamente, ¿ok? Sí, tienen que escoger alguno de esos dos temas y redactar, ¿ok? Con la estructura que vimos, los pilares, los tipos de argumentos y demás. Ok, estoy viendo producciones, eh, sí, de buen entendimiento, con coherencia, con cohesión. Miren, por ejemplo, lo que acaba de escribir Camilo sobre el tema de la tarea. Él puso.
Las tareas para la casa son malas porque nos quitan tiempo de jugar. Bueno, Camilo, préstame atención aquí. Tu postura sí es clara, pero el argumento que estás dando no es válido como tal, ¿sí? No es algo, por decirlo así, de nivel o algo que tenga mucho peso, ¿ok? Si lo transformamos a un lenguaje académico, tu texto quedaría así. Las tareas académicas tradicionales deben ser replanteadas, ya que estudios de psicología educativa demuestran que el exceso de deberes extracurriculares elevan los niveles de estrés crónico y disminuyen la motivación del estudiante en el aula. ¿Ves la diferencia, Camilo? Cambiamos una queja, ¿sí? Por un argumento eh, prácticamente técnico, ¿sí? En donde pues hay una tesis, un tipo de argumento, la conclusión y demás, ¿ok? Pero bueno, excelente intento. Y miren la respuesta de Valentina sobre la educación virtual. La educación virtual no reemplaza la efectividad de la presencial, puesto que el aprendizaje humano requiere de la interacción social directa y de la mediación empática en tiempo real para ¿qué dice ahí? Consolidar el conocimiento. Valentina, muy bien, muy buen argumento. Tienes un 5. Pues bueno, muchachos, absoluto, pues eh, ese es por decirlo así como el reto, ¿ok? La tesis y el argumento, ya saben que esto tiene un nivel eh, universitario, si digamos como lo plantea Valentina. Muy bien, muchachos. Bueno, pues el reloj de la virtualidad no perdona y pues nos quedan los últimos minutos de la clase. Quiero que cerremos la sesión recordando siempre eh, esta máxima, ¿sí? O sea, sí, como que recordando, eh, por decirlo así, un pequeño mensaje o idea así, que es como digamos que en un mundo lleno pues de redes sociales, todo pues el mundo, ustedes saben que puede opinar, puede gritar, puede juzgar, ¿sí? Pero pues no cualquiera puede tener la capacidad de construir una tesis clara y defenderla con argumentos sólidos, ¿sí? Eso es tener verdadero poder de convencimiento y libertad de pensamiento. En la plataforma pues ya tienen habilitada las actividades complementarias, pues para la próxima semana, por favor, revisen los materiales y muchísimas gracias por su atención, listo, por participar en el chat y por estar puntual en la clase. Vayan a descansar, desconéctense y un abrazo para todos muchachos. Muchísimas gracias. Bendiciones.